Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hemos estado hablando y seguiremos hablando de una doctrina en particular, la de salvos, siempre salvos. Y hemos estado hablando de tantas y tantas cosas que contradice esta doctrina. ¿Ok? Hemos hablado incluso de cómo responder a algunas de las preguntas de los calvinistas, de los que creen esto, de que salvo siempre salvo, pero no con lógica o con razonamientos humanos, sino con la Biblia. Acuérdate que los cristianos siempre lo que nos importa es qué dice la Biblia. ¿Okay? Ya hemos visto algunas cosas que sí dice la Biblia. ¿Okay? Por ejemplo, la Biblia dice que Dios sí cambia de opinión, que no es lo mismo que Dios cambia, porque la Biblia dice que Dios es inmutable, y de hecho hoy vamos a ver un poquito de esto. Cuando la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, que no cambia, está hablando que no cambia su forma de ser, no cambia su carácter, pero que cambia de opinión. Eso se llama arrepentirse, y eso se ve en la Biblia que Dios sí lo hace. Mira, es tan sencillo esto, hermano, que solo busca una concordancia, busca la palabra arrepentirse y mira cuántas veces dice eso la Biblia de Dios. Es tan sencillo. Nuestro problema es, uno, que no leemos la Biblia, y dos, que no solo no la leemos, o sea, que no solo tenemos que leerla, sino estudiarla. Tenemos que tener herramientas, tenemos que tener diccionario, concordancia, todo ayuda. ¿Ok? Pero, porque aquí empiezan las preguntas, algunas preguntas que hacen los calvinistas, ¿no? ¿A poco si Dios te perdonó, te puede desperdonar? Y ya tu razonamiento, bueno, yo digo que no, pero no importa lo que tú digas. Importa lo que la Biblia dice. Si vas a Mateo 18, el siervo que había sido perdonado y no perdonó a su consiervo, dice en Mateo 18:32 que lo llamó su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Ya lo había perdonado. ¿No debías tú también tener misericordia como yo tuve de ti? Y entonces el Señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Es decir, lo desperdonó. Y termina diciendo: así hará mi Padre Celestial con vosotros si no perdonan a su hermano sus ofensas. Es tan sencillo. No importa lo que tú digas, lo que pienses, importa lo que dice la Biblia. ¿A poco si eres hijo de Dios puedes dejar de ser hijo? ¿Has escuchado esta pregunta? Hoy vamos a hablar de hecho un poquito de esto. ¿A poco si eres hijo de Dios puedes dejar de ser hijo de Dios? Te digo que hoy vamos a hablar un poco de esto. De hecho vamos a comenzar. Somos hijos de Dios. Eso dice la palabra de Dios. No todos. No todos, aquellos que lo recibieron, les dio oportunidad de ser adoptados hijos de Dios. Esa es la palabra importante. No se te olvide algo. Somos adoptados. Adoptados. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esa es la palabra clave. Gálatas 4:5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Romanos 8:15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y hay más versículos que enseñan que claro que los cristianos somos hijos de Dios, pero porque hemos sido adoptados. De hecho, la Biblia enseña que Dios solo tiene un hijo, ¿sí? El unigénito, pero a todos los demás nos da oportunidad de ser adoptados. Entonces, cuando un calvinista dice: a ver, para convencerte, acuérdate que siempre te he hablado de sus preguntas hábiles, ¿sí? A ver, ¿a poco si tu hijo se equivoca, ya deja de ser tu hijo? Y ya, pues tu razonamiento es no. Entonces, si soy hijo de Dios, puedo estarme equivoque y equivoque,
¿Y cómo vamos a dejar de ser sus hijos, verdad? Esa es la lógica con la que convencen. Pero acuérdate otra vez, lo que importa es lo que dice la Biblia. Y si ellos te dan o nos dan un ejemplo terrenal, vamos a verlo primero terrenalmente. ¿Ok? Otra vez, lo primero que no debemos olvidar es que somos adoptados. Ok, ahora si vas a las leyes terrenales, busca en internet y verás que sí se puede. Alguien que adopta un hijo, claro que puede desadoptarlo. Terrenalmente es posible. Busca las leyes y lo verás. Hay un porcentaje bajo de quien lo hace, pero existe la posibilidad y las leyes así lo contemplan. ¿Okay? Entonces, ¿a poco si tu hijo se equivoca ya deja de ser tu hijo? Si es adoptado, sí existe esa posibilidad y los cristianos fuimos adoptados. Ahora, otra vez, eso no importa. Eso no importa, solamente te lo respondo porque es algo que usan ellos, ¿sí? Pero en realidad no es importante. En realidad no es importante, ¿ok? Pero aún así te doy la respuesta. Si tu hijo se equivoca, deja de ser tu hijo. Si es adoptado, sí se puede desadoptar, ¿ok? Pero lo importante es qué dice la Biblia. ¿Ok? Y esto, lo que hablamos hoy, las semanas pasadas, ya no es solo para los calvinistas, para los salvos, siempre salvos. En realidad la iglesia hoy se divide en los que creen que no se pierde la salvación y los que creen que sí se pierde, pero solo doctrinalmente, ¿ok? Porque en la vida diaria de la mayoría de los cristianos, y digo la mayoría solo por no decir de todos, no hay diferencia. No hay diferencia. ¿A qué me refiero? Los calvinistas viven en pecado, pero ellos están confiados porque creen que la salvación no se pierde, ¿ok? A ellos, es más, hasta los entiendo. ¿Cómo viven? Por lo que creen, es lógico. Pero la otra parte de la iglesia que cree que sí se pierde, y yo creo que muchos de los que hoy están escuchando creen que la salvación sí se pierde, y a ti hablo también hoy. También tienes pecado y también viven igual de confiados como si no se perdiera. Es decir, el decir la salvación sí se puede perder es simplemente una doctrina como para pelear, como para discutir con los calvinistas, pero en realidad viven igual, confiados. Ahora, de estos últimos no se entiende tal confianza. Tú que me escuchas y crees que sí se pierde y tienes pecado, ¿por qué? Entonces en realidad no crees eso. ¿Por qué no crees en tu corazón que ya la perdiste? ¿Nunca te has preguntado, ¿y si ya la perdí? No sé si entiendas, no sé si te das cuenta cómo muy adentro creemos lo mismo. Creemos lo mismo. El cristiano evangélico de cualquier denominación, por lo general, lo que lo distingue de la mayoría de las religiones es que él se cree salvo, que él se siente seguro de su salvación, aunque esté en pecado. Pero la Biblia no enseña tal seguridad. Estás en pecado, tienes pecado hoy, no hay forma de estar confiado. ¿Cómo podrías estar confiado? Pero vamos a seguir con el tema. Hablemos de los hijos de Dios. ¿A poco Dios puede, desechar a un hijo? Vamos a ver lo que enseña la Biblia. Hablemos de los hijos de Dios. No son los cristianos los primeros hijos de Dios. ¿Ok? Acuérdate que la Biblia dice que los cristianos de hecho entramos de rebote, gracias a que Israel no reconoció a Jesucristo como Señor. Pero tampoco es Israel los primeros hijos de Dios. Tenemos que ir más atrás. Mira en el libro de Job, en Job 1:6, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Está hablando de una creación, de unos hijos de Dios que están en el reino celestial, en el cielo, ¿sí? Es decir, no se está refiriendo todavía a nadie en la tierra. Miren Job 38:4. Cuando está el Señor regañando a Job, le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular?
cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Es decir, antes incluso de hacer la tierra, de fundar la tierra, ya habla de unos hijos de Dios. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? ¿Ok? Antes de esta tierra hay otra creación de Dios, la creación espiritual, los ángeles. Esa fue la primera creación de Dios. Esos son sus primeros hijos. Así lo menciona la Biblia. ¿Ok? Son hijos. ¿A poco pueden dejar de ser hijos? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Esos ángeles, no todos, pero una gran parte, pecaron, ¿sabías? Primero unos se dejaron seducir por Satanás. ¿Qué les pasó? Fueron echados del cielo por Dios. Y a su tiempo van a ser lanzados al infierno. Así dice Mateo 25:41. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Los va a echar al infierno. Pero eran hijos de Dios. Estos son los hijos de Dios de los que habla el libro de Job. Hubo otros ángeles que también pecaron de otra manera, ya no los que siguieron a Satanás ahí. Ahora, unos que bajaron a la tierra, dice en Génesis 6:4. Génesis 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. De esa unión de los hijos de Dios, ¿cuáles hijos de Dios? De estos ángeles. Se unieron a las hijas de los hombres y de ahí salió una generación, una raza de gigantes. Ok, estos pecaron. Y dice Judas 1:5, pero mira cómo los mencionó en Génesis 6:4, los hijos de Dios, ¿ok? Y luego dice Judas 1:5, quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Está refiriéndose a estos de Génesis 6. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. A los hijos de Dios, mucho antes que los cristianos, los primeros a los que la Biblia llama hijos de Dios, a los ángeles que pecaron, los están guardados bajo oscuridad para el juicio del gran día. Dice segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Lo mismo que dice Judas. ¿Te das cuenta? Hijos de Dios. Dios se hizo ángeles y los llamó hijos de Dios. Pero cuando pecaron, ¿a poco dejaron de ser hijos? ¿Tú qué dices? Dice la Biblia, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. ¿Ok? Esos son los primeros que en la Biblia son llamados hijos de Dios. ¿Ok? Ahora vamos a la tierra. Ya Dios se hizo un pueblo. Nación santa siempre ha querido Dios. Él formó su pueblo ahí en Egipto, ¿te acuerdas? Los sacó de ahí con señales y prodigios, dice la Biblia, y los hizo sus hijos. Dice Éxodo 4:22. Éxodo 4:22. Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Y esto está por todo el Antiguo Testamento. En Jeremías 3:19, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Isaías 63:16, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. ¿Ok? Entonces te das cuenta, ahí está ahora en la tierra otros hijos de Dios antes que los cristianos. De hecho, el primogénito dice, Israel es mi primogénito, dando lugar a que va a haber otros hijos, ¿sí? Israel es hijo de Dios, ¿ok? ¿Y qué pasó? Pecaron otra vez la lógica del pero son hijos de Dios. ¿A poco Dios se enoja? ¿A poco dejan de ser sus hijos? Pues vamos a ver. Primero,
murmuraron en el desierto, ¿recuerdas? Números 14:1, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y niños sean por presa? ¿No nos era mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Estos son los hijos de Dios, el primogénito. ¿Qué hizo Dios? Números 14:11. Dijo Jehová a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho, los heriré de mortandad, los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero ¿cómo los va a destruir? Si son sus hijos. ¿Te das cuenta? ¿Qué hizo el Señor? ¿Te acuerdas cómo Moisés intercede por ellos? Pero de todos modos, esta generación, el Señor los trajo dando vueltas en el desierto. Imagínate, hasta que muriera toda aquella generación de Israel, sí, de los hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Luego entraron ya en la tierra prometida. Cuando el Señor se deshizo de esta generación que no había creído, los metió a la tierra prometida. ¿Y qué hicieron? Pecaron otra vez. Los hijos de Dios volvieron a pecar. ¿Y qué pasó? Claro que Dios tiene misericordia. Antes de mandar juicio, primero les envió a sus profetas, les hablaban, les advertían. Malaquías 3, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Jeremías 7, Jeremías se paraba a la puerta del templo, dejen sus malos caminos. Pero no hicieron caso. Pero son hijos. Sí, pero Dios los envió al cautiverio. Fue destruida la ciudad, el templo y muertos gran parte de los del pueblo de Israel. Luego se arrepintieron. ¿Te acuerdas lo que duró el cautiverio? 70 años, como decía el libro de Jeremías, y regresaron otra vez. ¿Y qué hicieron? Volvieron a pecar. ¿Y ahora qué pasó? Dios bajó a la tierra. Jesucristo. Dice en Juan 1:11, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Los judíos, los fariseos, no lo recibieron, despreciaron a Jesús, no lo reconocieron. Pero son sus hijos. ¿Y qué pasó? Fueron desechados, ¿sabías? Israel no es hoy el pueblo de Dios. Hoy Israel no son los hijos de Dios. Esos somos los cristianos. Ellos fueron dejados por Dios. Se les quitó el reino. Les dijo Jesús en Mateo 21:43. El reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca frutos. Les fue quitado. De hecho, este pueblo judío fue el que mató a Jesús, sus sacerdotes, los fariseos, los saduceos, todos están fuera del camino hoy. Romanos 11:15. Romanos 11:15 dice, porque si su exclusión, es decir, fueron excluidos, ¿te das cuenta? Pero mira, vamos más atrás de Romanos, en el 11:11, porque este Romanos 11 habla demasiado de lo que hizo Dios con su pueblo, y luego ya nos incluye a nosotros también. Romanos 11:11, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Pero si su exclusión, dice en el 11:15, que es el que te leí ahorita, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también las ramas. Y luego dice el 11:17, si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre fuiste injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Israel fue desgajado de la rama. ¿Quién es la rama? ¿Te acuerdas Jesucristo que dijo, yo soy la vid? Él es la rama principal. Él es la raíz. Y la rama de Israel fue desgajada. Y la nuestra, que éramos olivo silvestre, fue injertada. Injertada. ¿Ok?
11:18, pero se nos manda algo. No te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas toda la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, tú dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Por su incredulidad fueron desgajadas. Está hablando de Israel. Por su incredulidad, por no reconocer a Cristo, fueron desgajados. Pero tú por la fe estás en pie. Pero dice, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Hermano, es clarísima la palabra de Dios. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Yo creo por eso decía siempre el Señor, el que tenga oídos, que oiga, porque hablaba demasiado claro. El 11:21 de Romanos es demasiado claro. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, si Dios no perdonó al pueblo de Israel, a ti tampoco te perdonará. Y ya sumamos dos, si Dios no perdonó a los ángeles, si Dios no perdonó a Israel, ¿qué te hace pensar? Hoy el calvinista, el salvo siempre es salvo, pero te repito, no solo ellos, todo el pueblo cristiano cree que hay una nueva generación de cristianos que ahora pueden pecar y no pasa nada. Pero mira, sigue leyendo el 11:22, mira la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero bondad para contigo. Pero luego pone la condición de la que hemos hablado 5 semanas. Si permaneces en esa bondad, porque de otra manera tú también serás cortado. Si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados. Así que en cuanto al evangelio, dice Romanos 11:28, son enemigos. Actualmente son enemigos del evangelio, enemigos del Dios que creen adorar. ¿Te das cuenta? Pueblo de Dios, hijos de Dios, pecaron y fueron desgajados. Hijos de Dios, pueblo de Dios, pecaron y fueron desgajados. Ahora nosotros somos el pueblo de Dios, pero ellos son nuestro ejemplo. Pero no ejemplo como hoy piensan mucho de los judíos. Hay que seguirlos, hay que ver qué hacen. No, son nuestro ejemplo para ver qué no hacer. ¿Qué no hacer? En ese sentido es nuestro reloj, el pueblo de Israel. Primera de Corintios 10:6 dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, para que no seamos idólatras como ellos, para que no forniquemos como ellos fornicaron, para que no tentemos al Señor como ellos le tentaron, para que no murmuremos como ellos murmuraron. Esto aconteció como ejemplo a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Si son como ejemplo, ¿qué ejemplo debes de tomar del pueblo de Israel? Es el pueblo elegido, el primer pueblo elegido de Dios en la tierra. Los sacó de Egipto con señales, estuvo con ellos, los guió con una columna de nube, con una columna de fuego, los metió a la tierra prometida, habitó con ellos en el templo. Pero no reconocieron a Jesucristo, pecaron y pecaron, eran idólatras, fornicaban, tentaban a Dios, murmuraron contra Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Los desgajó, dicen lo 11:19 de Romanos, las ramas fueron desgajadas por su incredulidad. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿te das cuenta? Eso es lo que quiere advertirnos Primera de Corintios. Ahorita leíamos en Judas 1:5, ¿ok? Quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, los salvó, pero después destruyó a los que no creyeron. ¿Sí? También leíamos segunda de Pedro en el 2:4, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, y luego dice en el 2:5, no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Dice, y condenó a Sodoma y Gomorra. ¿Te das cuenta?
Dios no tolera el pecado. Es lo que no conocemos de Dios. En 1 Corintios 10:6 leímos ahorita, pero mira desde antes, 1 Corintios 10:1, no quiero que ignoren que nuestros padres estuvieron bajo la nube. Todos en Moisés fueron bautizados y comieron el mismo alimento espiritual. Escúchalo bien. Bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual, y la roca era Cristo. Ya habían bebido de Cristo, ya habían comido el mismo alimento espiritual. Pero dice 1 Corintios 10:5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, y quedaron postrados en el desierto. Hermano, ¿qué parte no entiendes o no entendemos? Dios se hizo una creación espiritual, y cuando pecaron los desechó. En la tierra se hizo unos primeros hijos, Israel, su primogénito, pero cuando pecaron los excluyó. Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia claramente. Y ahora resulta que después Dios se hizo otros hijos, los cristianos, pero a estos sí pueden pecar y Dios no les hará nada. No, ya no puede. Eso es lo que hablaba al principio. Si esto fuera así, entonces sí tenemos un Dios que sí cambia, porque a unos no les permitió el pecado, pero ahora a los cristianos sí les permite el pecado. ¿En qué cabeza cabe eso? Dios no cambia. ¿Ok? Eso es lo que significa. No quiere decir que Dios no se arrepiente, sino que Dios no cambia. Dios aborrece el pecado ayer, hoy y por siempre. Y aunque algunos los nombre sus hijos, a la hora que pecan, Dios puede desecharlos, aunque los haya llamado sus hijos. Claro que fuimos salvos por gracia, claro que fuimos adoptados, pero se nos piden varias cosas enseguida: cambiar, convertirnos, arrepentirnos, perseverar, permanecer, santificarnos. Y sin santidad nadie verá al Señor. Eso enseña la palabra. Antes de continuar, te voy a dar los números de teléfono por si quieres marcarnos. Es el 83755051 y el 83755055. Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí mismo Romanos 5, si lo sigues leyendo más abajo en el 5:20, dice: la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, la ley, la Biblia, hizo un día, la palabra de Dios, que nos supiésemos pecadores. Y cuando nos sabemos pecadores, entonces es que Dios nos regala su gracia. Pero dice el 6:1 de Romanos: ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos en pecado para que la gracia abunde? Eso es lo que muchos dicen. No podemos caminar en santidad. De hecho, casi dicen: no debes. Porque si luchas por caminar en santidad, es como que quieres ganarte la salvación. Y la salvación es por gracia. Entonces seguiremos pecando para que siga siendo por gracia siempre. En ninguna manera. De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Cómo viviremos en él? Romanos 6:12, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, ni presentéis vuestros miembros al pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice el 6:15, pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y vuelve a decirlo: en ninguna manera, en ninguna manera. 6:22 de Romanos, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. El cristiano tiene que ser santo, y el fin de la santificación es la vida eterna. 6:23, porque la paga del pecado es muerte,
La paga del pecado es muerte, siempre, siempre y para cualquiera. La paga del pecado es muerte, ni modo que para los hijos de Dios ya no. Es la mentira más grande del diablo. Se predicó en Génesis 3, come, no morirás, le dijo a Eva. Sí, Eva... Adán y Eva, la primera creación del Señor en esta tierra, ya estaban en el paraíso. Esa es figura de ser salvos, pero cuando pecaron, fueron echados de ahí. ¿Te das cuenta? El cristiano no debería de pecar. Se nos pide santidad. Se le pidió a los ángeles y cuando fallaron fueron desechados. Se le pidió a Israel. Levítico 27, sed santos porque yo Jehová soy vuestro Dios, guardad mis estatutos, eso es ser santo. Y ahora resulta que a nosotros se nos pide también ser santos. Pero si fallamos, no pasa nada. Abogado tenemos, ¿has oído esa tontería? Abogado tenemos. ¿En qué cabeza cabe? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. La paga del pecado es muerte, ayer, hoy y siempre. Israel no lo logró y será juzgado. Los ángeles no lo lograron y serán juzgados. Y nosotros, con más fuerza que todos ellos. Los ángeles y el pueblo de Israel no tenían el Espíritu Santo. Los cristianos se supone que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Si no logramos la santidad, seremos juzgados con más fuerza. Es al contrario, hermano. Es al contrario. Si hay un pueblo que no puede pecar, es el pueblo cristiano. El pueblo de Israel falló y pecó y en cierta medida tenía justificación. Es difícil ser santo, es difícil guardar los mandamientos de Dios. Israel lo sabe, los ángeles lo saben. Pero a nosotros se nos fue dado el Espíritu de Dios. No lo tuvo Israel, no lo tuvieron los ángeles. Si alguien debería de ser santo, es el pueblo cristiano. Imagina este ejemplo, un arquitecto manda a un albañil a hacerle una casa, pero no le da ni herramientas ni material. Y llega al mes y el albañil no la hizo y lo juzga. Pero imagina el mismo arquitecto, contrata a otro albañil, pero a este sí le da todo lo necesario, material y herramientas. ¿A quién debería de juzgar más duro? Al que se le dio la herramienta. Esos somos los cristianos. Oye, nadie ha podido ser santo, pero no tenían el Espíritu Santo como nosotros lo tenemos. Por eso decía Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y Romanos 8:14 dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. ¿Te das cuenta cómo es ilógica la postura, aunque no lo hayas pensado? Oye, no se puede ser santo. Claro que no se puede. Los ángeles no pudieron, Israel no pudo, nosotros no podríamos. A menos que se nos ponga el Espíritu de Dios dentro de nosotros, y esa es la promesa de Dios allá en Ezequiel. Pondré mi Espíritu en ellos. ¿Para qué? Para que guarden mis mandamientos. Si no nos hubiese sido dado el Espíritu Santo, no podríamos ser santos. ¿Te das cuenta lo ilógico que es decir, nadie puede, ni nosotros podríamos, a menos que el Señor se meta dentro de nosotros? Y ese es el cristianismo, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos está en ti y está en mí. No hay excusa. Dios aborrece el pecado. Dios no tolera el pecado. Dios no convive con el pecado. Dios quiere que dejemos el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Dice Santiago 1:15. La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, cuando es consumado, da a luz la muerte. Eso enseña la Biblia, hermano. Eso enseña la Biblia. Te voy a llevar a Primera de Juan, porque hay un verso ahí que usan los calvinistas. Yo lo he mencionado mucho.
contrariándolo. Pero te repito, no solo ellos, los cristianos en general, para justificar su pecado, mencionan eso. Abogado tenemos. Oye, ¿eres salvo? Sí, pero soy pecador. Pero entonces, ¿cómo eres salvo? Por Jesús. Solo acuérdate de algo. Vamos a Primera de Juan. Pero acuérdate de la regla más importante, el contexto. No es posible entender un versículo si no lo entendemos en su contexto. Entonces, nos queda un poquito de tiempo. Vamos a pasear largo por primera de Juan. Mira, si empiezas desde el 1:1, hermano, si tú estás en tu casa, por el amor de Dios, ¿sabes cuánto te tardarías en leer todo Primera de Juan? 15 minutos, hermano. 15 minutos. Hay que dejar la pereza, mi hermano. Hay que dejar la pereza. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Vea la Biblia. No creas solo la partecita de abogado tenemos. Lee todo Primera de Juan para que puedas decir, Primera de Juan enseña esto. Hoy vamos a tratar de verlo así rapidito. Miren el 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, hemos contemplado y palpar nuestras manos tocante al verbo de vida. Este es el mensaje que traemos, ¿ok? Miren el 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Dios es luz y no hay tinieblas en él, ¿ok? 1:6. Fíjate aquí cómo empieza ya a ser duro Primera de Juan. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, es decir, en pecado, mentimos. Pero si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús nos limpia de pecado, de todo pecado. Aquí es donde empieza la parte que nos confunde, ¿ok? Pero mira cómo Juan está predicando el Evangelio. Si andamos en luz, es decir, si caminas sin pecado, la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. A ver, espérame. Dice, si caminas sin pecado, Jesús te perdona los pecados. Pues, ¿cuáles? Pues los pasados, hermano. Pero la condición es caminar ahora, de aquí en adelante, sin pecado. Acuérdate lo que le dijo a la adúltera. La adúltera adulteró y le dijo, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Te perdono los pasados, pero si pensabas cometerlos en el futuro, ya no los cometas, por el amor de Dios. Okay. Eso es lo que está diciendo Primera de Juan. Mira lo que dice en el 1:8. Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros. Otra vez está compartiendo el Evangelio. Hay quien aplica esto y dice, ¿ves? Siempre tenemos pecado. Si decimos que no tenemos pecado, no, pero está compartiendo el Evangelio. Si dejas el pecado, Dios perdona tus pecados pasados. Pero si alguien dice, bueno, pero yo no tengo pecados, ese es mentiroso. El Evangelio no es para él. Por eso Jesucristo decía, los sanos no tienen necesidad de médico. Por eso Jesús decía, he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. 1:9. Primera de Juan, pero hay que leerlo juntito con el 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Pero si confesamos nuestros pecados, es decir, los pasados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos, ¿ok? Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Yo creo que hasta ahí vamos bien, ¿no? Ese es el Evangelio, hermano. Tú, el día que recibiste el Evangelio, era, los pecados pasados te los perdono, pero de aquí en adelante vete y no peques más. Ese es el requisito siempre. Mira, empieza Primera de Juan 2:1 ahora. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis, El cristiano debe vencer el pecado. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Es decir, claro que es. Yo te estoy diciendo a ti que eres cristiano y que estás en pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Ir al Padre, pero no estar confiados.
Oye, ¿puedo pecar que al cabo que abogado tenemos? Abogado tenemos. No, sin embargo, si has caído en pecado, ve al abogado, ve a Jesucristo. ¿Te das cuenta? Lo que dice Pablo en Romanos 7, miserable de mí. Mucha gente se agarra de Pablo y dice, mira, dice Pablo en Romanos 7, hago lo malo que no quiero y lo bueno que quiero hacer no lo hago. Y todos dicen, pues estamos igual. Entonces no se puede. Si nomás la única diferencia es que tú estás confiado. Y Pablo se sentía perdido. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la diferencia que nos va a hacer salvos o no. ¿Cómo miras tu pecado? Si cometes pecado, pero no pasa nada. Abogado tenemos, no pasa nada. Pablo pecaba, no pasa nada. Somos hijos de Dios. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Muchos se quedan solo con eso. Ahora, porque nos conviene, ¿no? Abogado tenemos, nos conviene. Pero sigue leyendo el contexto. Ya leímos en el 1 que no debemos de pecar. Tenemos que andar en luz. Ya leímos en el 2:1. Esto les escribo para que no pequen. Para que no pequen. ¿Ok? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Y además es nuestro Redentor. ¿Cómo saber que es tu abogado? ¿Cómo saber que fue tu Redentor? ¿Cómo saber que fuiste perdonado? Bien clarito dice el 2:3. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Guardar sus mandamientos, ¿qué quiere decir? No cometer pecado, caminar en santidad. ¿Te das cuenta? Y dice, a ver, ahí es donde como que se confunden, pero no es que se confunden, sino que es la carne de la persona que quiere pecar y decir, abogado tenemos. Claro que hoy, escúchalo bien, lo que te estoy predicando es el Evangelio. Aunque seas cristiano, necesitas el Evangelio. Si tú estás caminando en pecado, necesitas el Evangelio. Y quiero decirte que si hubieses pecado, abogado tienes. Pero el abogado te perdona hoy otra vez y te dice, vete y no peques más. ¿Cómo saber que es mi abogado? Si guardamos sus mandamientos. Es decir, a partir de hoy, guarda sus mandamientos. Primera de Juan 3:4. Voy brincando porque ya se nos está acabando el tiempo. Pero lee todo el libro de Primera de Juan. Otra vez te repito, el cristiano es el que dice, no dice, no puedo pecar que al cabo abogado tengo. Dice ahí Primera de Juan 2. No, tienes que decir, Primera de Juan enseña esto. Y Primera de Juan enseña que el cristiano no peca. Mira en Primera de Juan 3:4. Y antes de terminar y de irnos, para que nos regales tus últimas llamadas, 8375-5051 y 8375-5055. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado, pero mira, Primera de Juan 3 es una belleza de claridad. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, porque el pecado es infracción de la ley, ¿ok? Ahora vamos a regresarnos al 2. En el 2:4, el que dice yo le conozco, es decir, abogado tengo, yo conozco a ese abogado, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. No es tu abogado, hermano. No sé si lo veas. Tarde que temprano tienes que dejar de pecar. El cristiano tiene que caminar en santidad. Dice el 2:5, el que guarda su palabra, es decir, el que no peca. En este el amor se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. ¿Cómo saber que estás en Cristo? Unos dicen, por fe. No, mi hermano, no por fe. No es solo decir por fe, porque guardamos su palabra. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? En santidad. En santidad. Ahora sí vamos al 3. Primera de Juan 3:1. El más contundente es el 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, etc. 3:3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro.
santo como Él es santo. ¿Te estás santificando? 3:4. Todo aquel que comete pecado, está hablando de uno, infringe también la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, pero no para que pequemos y haga como que no ve, no, para quitarlos, para que ya no pequemos, para cambiar nuestra vida. Primera de Juan 3:6, todo aquel que permanece en Él no peca, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo, te lo voy a repetir, hermano, pero ahí está en tu Biblia. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. Aquí te está diciendo, no te dejes engañar. No, porque puedes pecar que abogado tenemos. Puedes pecar que nadie puede. Puedes pecar que al cabo Dios ya no te ve tu pecado. Ve a Jesucristo en ti. Mira el 3:7. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que camina en santidad es santo. No hay de otra. No hay de otra. Ahora junta el 1, el 2 y el 3. Y dime qué crees que significa abogado tenemos. ¿Cómo saber que fue mi abogado? Porque de ahí en adelante camino en santidad. ¿Sí comprendes? En estas cartas tan pequeñas, hermano, es fácil leer el contexto. Es fácil leer el contexto. Aquí hay otra cosa que tuercen. Por ejemplo, aquí entra aquello de que el cristiano no practica el pecado, ¿ok? Eso no enseña. Ya vimos primera de Juan 3:6 que dice que el que permanece en Él no peca, ¿ok? No peca. Pero cuando vemos la palabra practicar, decimos, bueno, ahí, esa sí nos conviene y nos queremos agarrar de algo, ¿no? Practicar. Yo no, dice en primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Ay, bueno, ya me alivio. Pero hermano, sé honesto contigo. Practicas el pecado. Es decir, ¿cuántas veces te has enojado con tu esposo o con tu esposa? ¿Cuántas veces has insultado a alguien? Varias veces. El que es orgulloso siempre. El que es lujurioso siempre. Es decir, practicamos el pecado. Pero ojalá y alcance el tiempo, porque además, si vas al diccionario, por si fuera poco, mira la palabra que se usa para practicar. En la Biblia hay dos palabras. La palabra prazo, que efectivamente significa hacer algo repetidamente, y la palabra polé, que si tienes la concordancia Strong es la 4160 del griego, que significa hacer una vez. ¿Y cuál palabra crees que se usa en primera de Juan? La 4160, polé, hacer una vez. Si tuvieras el diccionario, mira, si fueras de hecho a la palabra prazo, que significa desempeñar repetidamente, el mismo diccionario dice entre paréntesis, distinguiéndose así de la palabra polé, que se refiere a un solo acto. ¿Qué quiero decirte con esto? Primera de Juan 3:8, cuando dice el que practica el pecado es del diablo, no está diciendo el que hace muchas veces el pecado. Está diciendo, la palabra practica aquí es la palabra hace, desde una sola vez. Entonces lo que dice primera de Juan es el que hace pecado es del diablo. Todo aquel, dice el 3:9, que es nacido de Dios, no practica el pecado. No hace ni un pecado. Aquí te repito, esto no es solo para salvos, siempre salvos. Esto es para la iglesia cristiana, para todo el cristiano que está escuchando. ¿No es verdad que aún tienes pecado? Ahora, te repito, al calvinista lo entiendo. Él vive confiado porque cree que la salvación no se pierde. Pisotea la gracia de Dios. Dios lo bendiga y tenga misericordia de él. Pero hablo ahora al hermano que cree que la salvación sí se pierde.
¿Por qué sigues caminando confiado? ¿Por qué sigues caminando tan confiado? El cristiano no debe pecar. Tiene una meta, lograr la santidad. Eso es lo que enseña Primera de Juan, que el que peca no es de Dios. El que peca es del diablo. Es del diablo. Es del diablo. Te repito el 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, es decir, no hace pecado. ¿Por qué? Lo que te decía al principio, porque la simiente de Dios, es decir, el Espíritu Santo, permanece en él y no puede pecar. Porque es nacido de Dios, no puede pecar. No dice, no puede practicar el pecado, no puede pecar. No puede pecar. La doctrina que enseña la Biblia, con pecado no podremos llegar al cielo. Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Primera de Pedro 1:15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Apocalipsis 21:27, hablando de aquella santa ciudad. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor viene, hermano, en cualquier momento por una iglesia, es decir, por sus hijos, por los cristianos, pero sin mancha. Santos. ¿Lo eres? ¿Lo eres? Hay quien dice, bueno, ahí la llevo, ya he vencido tantos pecados. Qué bueno, estás en el camino correcto. Se trata de vencer todo el pecado. ¿Sabes? Es que no hay nadie que sea medio santo. No hay nadie que sea 3/4 de santo. O se es santo o no se es santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Primera de Tesalonicenses 4:7. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Primera de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nación santa, pueblo comprado por Dios. Él nos escogió, dice Efesios 1:4, desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. Santos y sin mancha. Mi hermano, te repito, contrario a lo que hoy crees, no solo los calvinistas, sino la iglesia cristiana en general, si alguien debe de ser santo, esos somos los cristianos. Y si alguien puede ser santo, esos somos los cristianos, no con nuestras fuerzas, no con ejército, sino con su espíritu. Y porque Él puso su espíritu en nosotros, podemos ser santos. Y si no, la paga del pecado es muerte, ayer, hoy y siempre, porque el Señor es el mismo, ayer, hoy y siempre. Arrepiéntete y vuelve a la santidad. Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima semana.